Hola, ¿cómo están? Continuamos con diseño e instalaciones para las industrias 2 del séptimo semestre de Ingeniería Industrial. Vamos a seguir con aire acondicionado, que es la unidad 2, y en este caso vamos a ver las cargas externas. Bueno, habíamos definido ya que las condiciones externas son condiciones del local, de geográficas que no podemos cambiar, y ahora vamos a calcular cuál es el flujo de calor que ingresa debido a esas condiciones geográficas y los materiales y los herramientas que tenemos. La fórmula para calcular la ganancia de calor de una superficie del ambiente es igual al calor total, es la siguiente, ¿verdad? El calor total es igual a el coeficiente de transmitancia acá, total, ¿verdad? Por el área por la variación de temperatura equivalente. Bueno, hasta ahí la fórmula es simple, es una fórmula conocida. Acá ya sabemos cómo calcular, ya lo hemos visto, es el coeficiente de transmitancia total, que depende de las características del material y sus componentes, el cerramiento, ya sea techo, pared o un piso si estamos en una planta elevada. El área también es muy simple de calcular. Si tenemos, por ejemplo, un área que una parte al exterior y otra parte a un ambiente cerrado con diferentes características, y dividimos nomás el área en cada segmento diferenciado para calcular, ¿sí? No nos hacemos ningún problema por eso. No importa la forma que tenga el área, ustedes como ingenieros saben muy bien cómo calcular áreas. Así que por eso no me preocupo. La diferencia de temperatura equivalente sí es más importante de entender porque tiene que ver con la inercia térmica. ¿Qué significa la inercia térmica? Cuando tenemos un cuerpo opaco, es decir, que no es transparente, una parte del calor externo que tiene ese cuerpo opaco se absorbe, es absorbido por ese cuerpo. Tanto la radiación como por convección, por lo que sea, conducción, lo que sea que transmita calor, y tarda un tiempo en traspasar todo el espesor de ese cerramiento para ingresar en el local, y hasta puede mantenerse esa temperatura dentro, ese calor dentro de ese cerramiento. A ustedes les habrá pasado que tocan una pared de noche y sigue caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento del día le dieron los rayos del sol directo y fue mucho el calor, y entonces eso se acumuló y a la noche sigue radiando calor esa pared. Bueno, ese fenómeno puede ser muy útil para diferentes usos, pero hace que la diferencia de temperatura no sea la diferencia entre la exterior y la interior, sino que hay una diferencia de temperatura equivalente que tiene en cuenta esa inercia térmica. ¿En qué caso no tenemos inercia térmica? Les pregunto. ¿En qué caso no tenemos inercia térmica? Y por ejemplo, si estamos hablando de un cerramiento transparente, por ejemplo, una ventana de vidrio. La ventana de vidrio no tiene inercia térmica porque no retiene los rayos de luz que se convierten en calor, sino que los deja pasar o los refleja, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de una ventana, de una puerta de blindex, de un cerramiento cualquiera transparente, la diferencia equivalente de temperatura va a ser la real entre el interior y el exterior. En cambio, para un muro opaco, la diferencia de temperatura equivalente se analizó a través de sensores, en laboratorio, con diferentes experimentos, y se halló y se puso en tablas. Entonces, ahí tenemos la tabla del cuadre. Como yo les dije, es un libro bastante actualizado y nos sirve muchísimo porque tenemos condiciones más o menos gráficas similares, materiales similares. ¿Y qué es lo que hace esta tabla del cuadro? Nos da las diferencias equivalentes de temperatura para diferentes horas. Normalmente se recomienda tomar entre la hora 15 y 16. ¿Por qué estas horas? Porque son las horas en que hace más calor, ¿no es cierto? Por la inercia térmica mismo también pasa eso. Entonces, entre la hora 15 y 16 tomamos, a no ser que justo el tipo de instalación que hacemos en esas horas no necesita refrigerarse. Por ejemplo, una discoteca que solamente de noche necesita refrigerarse, entonces vamos a hacer el cálculo, no sé, de las 10 o las 11 de la noche, a la hora en que abra. Pero en condiciones normales estamos hablando de, si abre en horario diurno, 15 y 16 tiene que ser la hora en que tomemos el cálculo. Y tenemos que tener en cuenta la orientación de la pared
hay un coeficiente especial otra vez para el techo, si es norte, sur, este, oeste o sus variables, y también el coeficiente de transmitancia acá. Con todos estos elementos entramos en la tabla y podemos sacar el valor de la temperatura equivalente. Esto es entonces cuando tenemos inercia térmica. Les pregunto, ¿hay inercia térmica cuando es un muro interior? No es un muro interior, no tenemos inercia térmica porque no tenemos rayos directos del sol, radiación directa del sol sobre ese muro al ser interior, ¿sí? Entonces, en esos casos, la temperatura, la diferencia de temperatura se toma también en términos reales. Acá están las paredes y techos interiores. Y la otra consideración que se hace es si una pared da con otra pared también refrigerada, ¿cuál es la diferencia de temperatura? No hay, porque se supone que los dos van a estar refrigerados a la misma temperatura. Entonces es cero. Una pared da a otro ambiente no refrigerado. ¿Cómo hacemos el cálculo? Porque normalmente en un ambiente no refrigerado la temperatura es un poco menor que en el exterior. Bueno, asimismo se toma entre 3 a 5 grados menos que la temperatura exterior, ¿sí? Para la consideración de esa temperatura, y la diferencia de temperatura también es la real. O sea que solamente usamos la tabla de temperatura equivalente para cerramientos que den al exterior, al aire libre, ¿sí? Lo del vidrio ya explicamos, que el pasaje del calor es instantáneo, no hay inercia térmica, se toma la temperatura real. Y ahí entonces ya tenemos esta fórmula. El segundo caso es el calor que ingresa en el ambiente por radiación. Tenemos una ventana y hay luz en la ventana, no importa que nos dé el sol directo. Si esa ventana tiene luz exterior, ya está ingresando calor por radiación. Y ahí tenemos una fórmula, que es el calor por radiación, por un coeficiente que depende de las características de la ventana, si es una ventana desnuda o si tiene, por ejemplo, una cortina o un parasol o un árbol muy grande enfrente, el área de la ventana y lo que se llama la intensidad de la radiación solar, que depende de la zona geográfica en la que nos encontremos. Bueno, ahí podemos ver un poco lo que pasa con la ventana entonces, ¿no es cierto? Acá tenemos una ventana con doble vidriado que se utiliza mucho para el efecto invernadero en países especialmente de clima frío. Pero como pueden ver, no tenemos inercia térmica, que es el concepto que se quería fijar. Bueno, entonces, dependiendo en qué zona geográfica nos encontremos, vamos a usar la tabla de acuerdo a la latitud que nos señala, en este caso, el libro de Néstor Cuadri, o también pueden encontrar radiación solar en Paraguay en la web. Hay estudios de radiación solar del Viceministerio de Minas y Energía, hay mucha información sobre esto, pero no varía demasiado, así que se puede usar también el Néstor Cuadri. Fíjense que Asunción está en latitud 25, entonces si es en Asunción o en Ciudad del Este, vamos a usar esta tabla. Si es que estuviésemos en Encarnación, nos iríamos a una tabla que esté cerca de los 30, entre 27,5, un poquito más de latitud, o si en el Chaco o en Pedro Juan Caballero tendríamos que tener valores un poquito más bajos de latitud, ¿no? Acá estaremos por los 23 y así, ¿verdad? Entonces eso nos define. Y acá está el coeficiente CS que les decía, lo cual también nos da un indicativo de la eficiencia energética. Tenemos que tratar de proteger nuestras ventanas de la radiación, sobre todo la radiación más directa, para mejorar la eficiencia de nuestras instalaciones de aire acondicionado. Bueno, con eso terminamos esta parte. Nos vemos en el siguiente video.